Hola, soy Václav Novak. Tengo 68 años y lo que voy a contarles hoy es la historia de cómo mi propio hijo Pavel me prohibió dormir en su casa diciéndome que ya no había espacio, mientras que a su suegro Jindřich le puso una cama king size en la habitación principal de huéspedes. Al amanecer del día siguiente, me llamó 31 veces gritándome: «Papá, por favor no lo hagas». Pero yo ya había firmado todos los documentos legales que transferían mi empresa de $4 millones directamente a mi nieto Tomás, saltándose completamente a Pavel y estableciendo condiciones que van a controlar su vida durante los próximos 20 años. Pero antes de explicarles cómo una noche en el sofá se convirtió en la decisión más cara de la vida de mi hijo, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que Pavel hizo esa noche no fue solo una falta de hospitalidad, sino la gota que derramó el vaso después de 3 años de humillaciones que yo había soportado, esperando que él recordara quién le había dado todo lo que tenía. Yo llegué a este país desde la República Checa hace 38 años, poco después de la Revolución de Terciopelo. Vine con mi esposa Božena y nuestro hijo Pavel, que entonces tenía 10 años. Traíamos muy poco dinero, pero yo tenía experiencia valiosa. Había trabajado durante 15 años como técnico especializado en sistemas de refrigeración industrial en las fábricas estatales de Praga. Los primeros años fueron de supervivencia total. Yo trabajaba reparando aires acondicionados y sistemas de refrigeración comercial, ganando apenas lo suficiente para pagar la renta de nuestro pequeño apartamento. Božena trabajaba limpiando oficinas por las noches y vendiendo comida checa en mercados locales los fines de semana. Pavel se adaptó rápidamente al idioma y se convirtió en un estudiante excelente. Después de 5 años de trabajo duro, logré ahorrar suficiente dinero para comprar mi primera camioneta de servicio y establecer mi propio negocio de reparación de refrigeración. Božena manejaba toda la contabilidad y las citas, mientras yo me encargaba del trabajo técnico. Pavel me ayudaba después de la escuela, aprendiendo sobre sistemas mecánicos y desarrollando habilidades prácticas. El negocio creció gradualmente. Yo tenía una reputación excelente por mi trabajo de calidad y mi honestidad, y pronto tenía más clientes de los que podía manejar solo. Contraté a 2 técnicos adicionales y compré más camionetas. Para cuando Pavel se graduó de la secundaria, Novak Refrigeration Services se había convertido en una empresa respetada en toda la región. Pavel recibió una beca para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Estatal. Božena y yo estábamos orgullosos de que fuera el primero en nuestra familia en obtener una educación universitaria. Durante sus años de estudio, él trabajaba medio tiempo en nuestra empresa, aprendiendo tanto la parte técnica como la administrativa del negocio. Lo que Pavel no sabía era que durante esos años yo había estado expandiendo el negocio mucho más de lo que él se imaginaba. Había comenzado a conseguir contratos gubernamentales para mantener sistemas de refrigeración en hospitales, escuelas y edificios públicos. También había empezado a importar directamente componentes especializados desde República Checa, creando una división de distribución que vendía partes a otros técnicos en toda la región. Para cuando Pavel se graduó, la empresa tenía 20 empleados, 12 camionetas de servicio, un almacén de 10,000 metros cuadrados y contratos por valor de más de $2 millones anuales. Pero yo mantenía un perfil modesto, viviendo en la misma casa pequeña y manejando una camioneta vieja, porque quería que Pavel valorara el trabajo duro por encima del dinero. Pavel se unió oficialmente a la empresa después de graduarse, y durante los primeros años trabajamos muy bien juntos. Él aportaba conocimiento técnico moderno, mientras yo contribuía con experiencia práctica y conocimiento del negocio. Božena manejaba las finanzas y se aseguraba de que mantuviéramos nuestra reputación de honestidad y calidad. A los 4 años de trabajar en la empresa familiar, Pavel conoció a Teresa Svoboda, una chica checa también, pero de una familia mucho más próspera que la nuestra. Los padres de Teresa,
Jindřich y Marie Svoboda habían llegado al país 8 años antes que nosotros y ya tenían un negocio exitoso de importación de productos europeos de lujo. Desde el primer día que conocí a Jindřich, sentí su actitud condescendiente hacia nosotros. Cuando le dije que tenía una empresa de refrigeración, me miró como si fuera un simple técnico reparador. Durante esa primera cena en su casa, Jindřich habló constantemente sobre sus contactos empresariales internacionales, sus inversiones sofisticadas y sus estrategias de mercado avanzadas, como si quisiera demostrar que él era más exitoso que nosotros. Pero Pavel estaba enamorado de Teresa, y nosotros solo queríamos su felicidad. Cuando nos dijeron que se iban a casar, Božena y yo gastamos $50,000 en una boda elegante. Era dinero que representaba años de reinversión de ganancias, pero queríamos que la familia de Teresa viera que nosotros también sabíamos hacer las cosas con clase. Después de la boda, Pavel y Teresa compraron una casa grande en un barrio exclusivo. Pavel me explicó que necesitaban proyectar una imagen profesional adecuada para sus ambiciones empresariales. Jindřich le había ofrecido a Pavel oportunidades de colaboración en proyectos de importación que podrían ser muy lucrativos. Gradualmente, Pavel empezó a pasar menos tiempo en nuestra empresa familiar. Siempre tenía reuniones importantes con Jindřich o oportunidades de networking que no podía perderse. Cuando yo le preguntaba sobre estos proyectos, me decía que eran demasiado complejos para explicar o que involucraban estrategias financieras avanzadas que yo no entendería. La actitud de Pavel hacia mí empezó a cambiar también. De repente, mis métodos de negocio eran anticuados. Mis relaciones con clientes eran demasiado personales y mi enfoque conservador era limitante para el crecimiento. Jindřich le había estado llenando la cabeza con ideas sobre modernización empresarial y expansión agresiva. Hace 2 años mi querida Božena murió de cáncer de mama. Durante sus últimos 6 meses, cuando sabíamos que estaba muy enferma, Pavel vino a visitarla al hospital solo 5 veces. Siempre tenía compromisos comerciales urgentes con Jindřich que no podía cancelar. Cuando Božena murió, yo me quedé completamente destrozado y solo. Después del funeral, Pavel vino a hablar conmigo sobre el futuro de la empresa. Me dijo: «Papá, creo que es hora de que consideres jubilarte y me pases el control completo del negocio. Jindřich tiene ideas para expandir internacionalmente que podrían triplicar nuestros ingresos en 2 años». Le dije que no estaba listo para jubilarme, que la empresa era mi vida y que prefería seguir trabajando. Pavel se molestó y me dijo: «Papá, tienes que entender que el mundo de los negocios ha cambiado. Si no nos modernizamos rápidamente, vamos a quedar obsoletos. Jindřich conoce mercados que nosotros ni siquiera sabemos que existen». Durante los siguientes meses, Pavel presionó constantemente para que le diera más control sobre las decisiones de la empresa. Quería cambiar nuestros proveedores por contactos de Jindřich, quería modificar nuestros precios según estrategias de mercado sofisticadas y quería expandirnos a servicios que no teníamos experiencia en manejar. Cuando me negué a implementar estos cambios drásticos, Pavel empezó a tratarme como si fuera un obstáculo para el progreso de la empresa. En reuniones con empleados, hablaba sobre la necesidad de transición generacional y la importancia del liderazgo visionario. Básicamente, estaba preparando a todos para mi eventual remoción. La situación se volvió tensa cuando Pavel me informó que él y Teresa habían tenido su primer hijo, un niño al que llamaron Tomás. Yo estaba emocionadísimo de ser abuelo, pero pronto me di cuenta de que mis visitas no eran muy bienvenidas. Teresa siempre tenía excusas, que el bebé estaba durmiendo, que tenían visitas, que habían salido. Jindřich y Marie, por el contrario, prácticamente vivían en la casa de Pavel y Teresa. Estaban ahí constantemente, ayudando con el bebé, dando consejos sobre crianza, organizando reuniones familiares. Era obvio que ellos eran considerados los abuelos principales,
mientras que yo era tratado como una figura secundaria. Hace 6 meses, tuve que vender mi casa porque ya no podía mantenerla después de la muerte de Bojena. Era demasiado grande para una sola persona, y los gastos de mantenimiento eran muy altos. Le dije a Pavel que necesitaba quedarme temporalmente con él y su familia, mientras buscaba un apartamento apropiado para mis necesidades. Pavel se mostró reacio desde el principio. Me dijo: «Papá, nuestra casa ya está muy llena con el bebé y todo. Jindřich y Marie vienen a quedarse frecuentemente para ayudar con Tomás. No estoy seguro de que tengamos espacio suficiente para otra persona permanente». Le expliqué que solo sería temporal, tal vez 2 o 3 meses mientras encontraba el lugar correcto. Pavel finalmente accedió, pero me hizo sentir como si me estuviera haciendo un favor enorme. Me asignó una pequeña habitación de estudio que tenía que compartir con las cajas de almacenamiento de Teresa. Los primeros días fueron incómodos pero tolerables. Yo trataba de ser el huésped menos problemático posible. Me levantaba temprano, mantenía mi espacio ordenado, ayudaba con lo que podía en la casa. Pero Teresa claramente no estaba contenta con mi presencia y hacía comentarios constantes sobre cómo la casa se sentía abarrotada. Lo que realmente me molestó fue ver cómo trataban a Jindřich cuando él venía a quedarse. Le dieron la habitación principal de huéspedes, que tenía su propio baño y una cama king size nueva que habían comprado especialmente para él. Jindřich tenía acceso completo a toda la casa. Podía usar el estudio como oficina, y Teresa cocinaba comidas especiales según sus preferencias. Mientras tanto, yo estaba durmiendo en una cama individual vieja, en una habitación llena de cajas, usando el baño del pasillo que compartía con todos los demás. Cuando Jindřich estaba en la casa, yo básicamente me escondía en mi habitación para no molestar a la visita importante. La humillación llegó al límite hace 3 semanas. Jindřich había venido para una visita de negocios de 1 semana. Y Pavel me informó que necesitaba que yo me fuera temporalmente, porque no había suficiente espacio para todos. Me ofreció dinero para quedarme en un hotel durante la semana de Jindřich. Le pregunté por qué Jindřich no podía quedarse en un hotel si era una vista de negocios, y Pavel me respondió: «Papá, Jindřich es nuestro socio comercial. Necesitamos tratarlo con la hospitalidad apropiada para mantener nuestras relaciones profesionales. Tú eres familia, así que entiendes que a veces tenemos que hacer sacrificios». Me fui al hotel sintiéndome humillado y traicionado. Mi propio hijo me estaba echando de su casa para acomodar a su suegro, tratándome como si fuera menos importante que sus socios comerciales. Pasé esa semana en el hotel reflexionando sobre cómo había llegado a esta situación. Cuando regresé después de la semana de Jindřich, la situación empeoró. Pavel me dijo: «Papá, Teresa y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si buscaras tu propio apartamento más rápidamente. La casa realmente se siente muy pequeña con tantas personas y queremos que Tomás tenga el espacio que necesita para crecer». Le recordé que habíamos acordado 2 o 3 meses y que apenas había pasado 1. Pavel me respondió: «Sí, pero las circunstancias han cambiado. Jindřich va a estar viniendo más frecuentemente para trabajar en nuestros proyectos de expansión y necesitamos tener flexibilidad para acomodarlo». En ese momento me di cuenta de que Pavel había tomado la decisión de priorizar permanentemente a Jindřich sobre mí. Su suegro era más importante que su padre. Los negocios eran más importantes que la familia, y yo había sido relegado al estatus de inconveniente molesto. La gota que derramó el vaso fue lo que pasó hace 2 semanas. Jindřich había venido para otra reunión de negocios, y una vez más, Pavel me pidió que me fuera al hotel. Pero esta vez, yo me negué. Le dije: «Pavel, esta situación es ridícula. Soy tu padre. No puedes seguir echándome cada vez que viene tu suegro». Pavel se molestó mucho y me dijo: «Papá, ya no hay espacio en esta casa para todos. Si no puedes ser flexible con nuestras necesidades familiares y comerciales, tal vez deberías encontrar tu propio lugar permanentemente».
Entonces Teresa apareció y apoyó a Pavel, diciendo que la situación era insostenible para su familia. Esa noche, mientras Jindřich dormía cómodamente en su cama king size en la habitación principal de huéspedes, yo tuve que dormir en el sofá de la sala porque Pavel había decidido usar mi habitación temporal como oficina de reuniones para discutir negocios con su suegro. Desperté a las 5 de la mañana en ese sofá incómodo, dolorido, humillado y finalmente completamente furioso. Mi propio hijo me había obligado a dormir en el sofá, mientras su suegro dormía como un rey en la mejor habitación de la casa. Había llegado el momento de tomar la decisión más importante de mi vida. A las 6 de la mañana, llamé a Miloslav Krejci, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi empresa durante 15 años. Le dije: Miloslav, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Voy a hacer cambios muy importantes en mis documentos de sucesión empresarial. Miloslav llegó a mi oficina a las 8 de la mañana con todos los documentos legales necesarios. Durante años, había mantenido mis planes de sucesión simples. Pavel heredaría toda la empresa cuando yo muriera. Pero esa mañana, decidí cambiar completamente esos planes. Le expliqué a Miloslav que quería transferir inmediatamente la propiedad total de la empresa a mi nieto Tomás, que entonces tenía solo 2 años. La transferencia se haría a través de un fideicomiso legal que yo controlaría hasta que Tomás cumpliera 25 años. Pavel quedaría completamente excluido de la propiedad. Miloslav me advirtió que esto era una decisión muy drástica que tendría consecuencias permanentes. Le expliqué toda la situación, cómo Pavel me había estado tratando, cómo había priorizado a su suegro sobre su padre, cómo había demostrado que los negocios eran más importantes que la familia. Le pedí a Miloslav que incluyera cláusulas específicas en el fideicomiso. Primera, Pavel podía continuar trabajando en la empresa, pero solo como empleado, nunca como propietario. Segunda, cualquier decisión importante sobre la empresa tenía que ser aprobada por mí mientras yo viviera, y después por un consejo de administración independiente. Tercera, si Pavel trataba de vender su participación en la empresa o de sabotear las operaciones, sería despedido inmediatamente sin compensación. La cláusula más importante era la cuarta. Pavel tendría que pagar alquiler de mercado por vivir en la casa que había comprado, con préstamos garantizados por la empresa. Como la empresa ahora pertenecía a Tomás, Pavel técnicamente se había convertido en inquilino de su propio hijo. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. A las 10 de la mañana firmé todos los documentos. La transferencia era legal, completa e irreversible. En una sola firma, Pavel había perdido una empresa de $4 millones que había asumido que sería suya automáticamente. Su hijo de 2 años se había convertido en multimillonario, mientras que él se había convertido en empleado de su propio nieto. A las 11 de la mañana, Miloslav fue personalmente a la casa de Pavel para entregar los documentos legales. Pavel estaba en una reunión con Jindřich cuando tocaron la puerta. Miloslav le entregó los papeles y le explicó que había habido cambios importantes en la estructura de propiedad de la empresa familiar. Pavel leyó los documentos con cara de shock total. Llamó inmediatamente a mi teléfono, pero yo no contesté. Durante las siguientes horas, me llamó 31 veces consecutivas, dejando mensajes cada vez más desesperados. Papá, contesta el teléfono. Papá, necesitamos hablar inmediatamente. Papá, por favor no hagas esto. En el último mensaje, Pavel estaba llorando. Papá, sé que me porté mal contigo, pero no puedes quitarme la empresa por eso.
Piensa en Tomás, piensa en Teresa, piensa en todo lo que vamos a perder. Por favor, llámame antes de que sea demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. Los documentos ya estaban firmados, registrados y archivados en el juzgado. Pavel había perdido para siempre la oportunidad de heredar la empresa que yo había construido, la empresa donde él había trabajado durante años creyendo que sería suya. A las 5 de la tarde, Pavel llegó a mi oficina completamente histérico. Me dijo: «Papá, ¿qué has hecho? ¿Cómo puedes quitarme mi herencia por una discusión sobre cuartos de hotel?» Yo le respondí: «Pavel, no es sobre cuartos de hotel. Es sobre el hecho de que me obligaste a dormir en el sofá mientras tu suegro dormía en una cama king size. Es sobre 3 años de tratarme como si fuera menos importante que tus socios comerciales». Pavel me suplicó que reconsiderara mi decisión. Me dijo: «Papá, acepto que me porté mal, pero esto es demasiado extremo. Estás castigando a toda mi familia por mis errores». Yo le respondí: «Pavel, durante 3 años tú castigaste a tu propia familia por priorizar los negocios. Ahora vas a aprender lo que se siente cuando los negocios no están bajo tu control». Le expliqué las nuevas reglas bajo las cuales iba a trabajar. Como empleado de la empresa propiedad de Tomás, él tendría un salario fijo, horarios establecidos y responsabilidades específicas. Ya no podría tomar decisiones unilaterales sobre direcciones de la empresa. Ya no podría usar recursos empresariales para proyectos personales. Y ya no podría asumir que la empresa existía para beneficiar sus ambiciones. Pavel me preguntó sobre la casa donde vivía, y yo le expliqué que como había sido comprada con préstamos garantizados por la empresa, técnicamente era propiedad del fideicomiso de Tomás. Pavel tendría que pagar alquiler de mercado o mudarse a algo que pudiera pagar con su salario de empleado. La noticia se extendió rápidamente por nuestra comunidad checa. Jindřich, que había estado esperando beneficiarse de su asociación con el futuro propietario de una empresa multimillonaria, de repente se dio cuenta de que había estado invirtiendo tiempo en alguien que no tenía poder real. Canceló inmediatamente todos sus proyectos de colaboración con Pavel. Teresa estaba furiosa. Había basado todo su estilo de vida en la expectativa de heredar una empresa próspera y de repente se enfrentaba a la posibilidad de tener que mudarse a una casa más pequeña y vivir con el salario de empleado de Pavel. Culpó a Pavel por haber arruinado su futuro financiero. Los empleados de la empresa se sorprendieron al saber que Pavel nunca había sido realmente el heredero designado y que el verdadero propietario era su hijo de 2 años. Algunos empleados que habían estado tratando a Pavel como el futuro jefe, de repente, tuvieron que ajustar su actitud hacia él. Pavel intentó buscar abogados para apelar la transferencia, pero Miloslav había estructurado todo perfectamente. La transferencia era completamente legal, había sido hecha voluntariamente por el propietario original, y Pavel nunca había tenido derechos legales sobre la empresa más allá de las promesas verbales. Durante las siguientes semanas, Pavel vino a suplicarme múltiples veces que reconsiderara mi decisión. Me ofrecía cambiar completamente su comportamiento. Me prometía tratarme con el respeto que merecía. Me juraba que había aprendido la lección. Pero yo le explicaba que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Le dije: «Pavel, tú me demostraste durante 3 años que tu suegro era más importante que tu padre. Me demostraste que los negocios eran más importantes que la familia. Me demostraste que mi comodidad y mi dignidad no importaban comparadas con tus ambiciones. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas demostraciones». Pavel trató de usar a Tomás como mediador emocional. Me decía: «Papá, piensa en tu nieto. Si me quitas la empresa no voy a poder darle a Tomás la educación y las oportunidades que merece». Yo le respondía: «Pavel, Tomás va a tener la mejor educación y todas las oportunidades del mundo, porque él es el propietario de una empresa de $4 millones. La diferencia es que su educación va a ser pagada por su dinero, no por tu herencia».
Heinrich intentó intervenir, ofreciéndose a mediar entre Pavel y yo. Me dijo: Václav, entiendo que estás molesto, pero esta decisión está afectando a toda la familia. Pavel ha aprendido su lección. ¿No crees que merece una segunda oportunidad? Yo le respondí: Heinrich, durante 3 años tú fuiste tratado como un rey en la casa de mi hijo, mientras yo era tratado como un intruso. Ahora vas a aprender que tratar mal al padre de tu yerno tiene consecuencias que afectan a toda la familia. La ironía de la situación se volvió evidente cuando Pavel se dio cuenta de que tendría que pedirme permiso para cualquier gasto importante de la empresa, incluyendo el pago de su propio salario. Como administrador del fideicomiso, yo tenía control total sobre todas las decisiones financieras hasta que Tomáš cumpliera 25 años. Pavel tuvo que mudarse a una casa mucho más pequeña porque no podía pagar el alquiler de la casa grande con su salario de empleado. Teresa tuvo que conseguir trabajo por primera vez en años para ayudar con los gastos familiares. Su estilo de vida se desplomó dramáticamente. Heinrich perdió todos sus proyectos de colaboración esperados y tuvo que buscar otros socios comerciales. Su plan de expansión internacional se canceló porque dependía del acceso a los recursos de nuestra empresa. Marie tuvo que cancelar varios eventos sociales que había planeado, asumiendo que tendrían los recursos de una familia empresaria próspera. Después de 6 meses de esta nueva realidad, Pavel vino a hablar conmigo con una actitud completamente diferente. Me dijo: Papá, he estado reflexionando sobre todo lo que pasó, y creo que finalmente entiendo el daño que te hice. No se trataba solo de cuartos de hotel o camas king size. Se trataba de que te hice sentir como si no fueras valorado en tu propia familia. Le pregunté qué había aprendido específicamente y me dijo: aprendí que ningún negocio vale más que la relación con tu padre. Aprendí que permitir que otros influyan en cómo tratas a tu familia es imperdonable. Y aprendí que dar por sentado el amor de un padre puede costarte todo lo que importa en la vida. Pavel me pidió perdón genuinamente por primera vez. Me dijo: Papá, no te estoy pidiendo que me devuelvas la empresa. Entiendo que perdí ese derecho, pero te estoy pidiendo que me permitas ganarme de nuevo tu respeto y tal vez, algún día, una relación real contigo y con Tomáš. Durante los siguientes meses, Pavel empezó a demostrar con acciones que había cambiado. Venía a visitarme regularmente, no para hablar de negocios, sino simplemente para pasar tiempo conmigo. Me ayudaba con tareas domésticas, me llevaba a citas médicas, me incluía en actividades familiares donde yo era tratado como el abuelo principal, no secundario. También empezó a trabajar más duro en la empresa como empleado. Sin la presión de prepararse para heredar, Pavel se concentró en contribuir genuinamente al éxito de la compañía. Irónicamente, se convirtió en un empleado mucho mejor de lo que había sido como heredero designado. Hace un mes, Pavel me trajo a Tomáš para pasar el día conmigo. Durante toda la visita, Pavel se aseguró de que Tomáš supiera que yo era su abuelo especial, que la empresa había sido construida por mí y que él debía respetar y valorar a su abuelo. Era la primera vez en años que sentí que Pavel realmente me valoraba. Durante esa visita, Pavel me dijo: Papá, sé que Tomáš va a heredar algo increíble cuando crezca, pero espero que tú puedas enseñarle los valores que a mí se me olvidaron durante algunos años. Quiero que sepa la importancia de la familia, del respeto y del trabajo duro. He decidido que Pavel ha aprendido las lecciones necesarias, pero no voy a cambiar la estructura de propiedad de la empresa. Tomáš seguirá siendo el propietario y Pavel seguirá siendo empleado. Pero he modificado el fideicomiso para darle a Pavel más responsabilidades y una participación en las ganancias si demuestra liderazgo y lealtad familiar consistentes. También he establecido que cuando Tomáš cumpla 18 años, él decidirá si quiere darle a Pavel alguna participación en la propiedad de la empresa. Será decisión de Tomáš,
basada en cómo Pavel lo haya tratado como padre y cómo me haya tratado como abuelo durante esos años. Pavel ahora vive en una casa modesta pero cómoda, donde yo tengo mi propia habitación permanente con baño privado cuando quiero quedarme. Cuando Jindřich visita, él es el que se queda en la habitación de huéspedes más pequeña, mientras que yo tengo prioridad como el abuelo de la familia. La empresa sigue creciendo y prosperando bajo mi dirección, con Pavel como empleado leal y trabajador. Tomás, aunque todavía es muy pequeño, ya está aprendiendo sobre la importancia de tratar bien a la familia y de valorar a las personas que te aman incondicionalmente. Jindřich ha aprendido a tratarme con respeto genuino, no porque tenga miedo de mis decisiones empresariales, sino porque ha visto las consecuencias de despreciar al padre de su yerno. Marie también ha cambiado su actitud hacia mí, incluyéndome en reuniones familiares y tratándome como un miembro igual de la familia extendida. Esta experiencia me enseñó que a veces las lecciones más duras son las más efectivas. Pavel tuvo que perder una herencia de $4 millones para entender el valor real de las relaciones familiares. Tuvo que convertirse en empleado de su propio hijo para aprender que el respeto no es opcional en la familia. También aprendí que mantener secretos sobre tus planes puede ser una herramienta poderosa. Pavel había asumido durante años que la empresa sería suya automáticamente, y esa asunción lo llevó a tratarme mal. Cuando descubrió que yo tenía el poder de cambiar su futuro con una sola firma, se dio cuenta de cuán equivocado había estado. La noche que dormí en el sofá, mientras Jindřich dormía en la cama king size, fue la noche más incómoda de mi vida, pero también fue la noche que salvó mi relación con mi hijo. Si no hubiera tomado esa decisión drástica, Pavel probablemente habría seguido tratándome como una inconveniencia hasta el día de mi muerte. Hoy en día, soy un hombre de 68 años que controla una empresa de $4 millones, que tiene una relación genuina con su hijo y que está criando a un nieto que aprenderá desde pequeño la importancia de valorar a la familia. Mi nieto Tomás va a crecer sabiendo que su abuelo fue lo suficientemente fuerte para defender su dignidad cuando fue necesario. Pavel puede pasar el resto de su vida trabajando para recuperar lo que perdió en una noche, pero algunas lecciones requieren consecuencias permanentes. Él eligió tratarme como menos importante que su suegro, y ahora tiene que vivir con las consecuencias financieras de esa elección para siempre. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Las 31 llamadas que Pavel me hizo esa mañana fueron el sonido de un hijo desesperado que finalmente entendía el precio de sus decisiones. Pero yo ya había firmado, y algunas firmas cambian vidas para siempre. La empresa que él pensaba que iba a heredar ahora pertenece a su hijo de 2 años, y las consecuencias de esa noche en el sofá van a durar por los próximos 25 años.